Bienvenido un día más, Mecanú. En este episodio vamos a restaurar la válvula de mariposa de la admisión del Chrysler de Varón. Es esta que ves aquí en pantalla que está un poco, bueno, como ves, bastante sucia. La verdad es que no estaba muy mal, estaba sucia, un poquito oxidada por algunas partes. Pero bueno, nos vamos a basar en lo que nos indica el manual de taller y vamos a dejarla lo más nueva posible con los mínimos recursos, como hemos dicho anteriormente, y gastando el mínimo dinero. Vamos a ver. El manual lo que nos dice aquí nada más empezar es que lo primero que tenemos que hacer siempre es cuando hagamos cualquier trabajo con el cuerpo de la mariposa o válvula de mariposa es cambiar todos los sellos que tenga, todas las juntas tóricas, etcétera. Pero principalmente lo que nos indica es que tenemos que quitar la presión del sistema de combustible. Y según este manual lo que nos indica es que tenemos que aflojar la tapa de llenado de combustible, tenemos que desconectar el arnés de los inyectores, el cableado de los inyectores, y hacer una trampita ahí conectando una batería para que, no entiendo, para que circule y pierda presión el sistema. Bueno, vamos a hacerlo tal cual lo dice. Y como estábamos comentando antes, aquí ya nos indica dónde tenemos que conectar los cables y cómo. Aquí veis la forma del conector y el terminal de aquí arriba a la izquierda, terminal número 1, es el que conectaremos a la masa del coche directamente al negativo de la batería. Y el terminal número 2, que está arriba a la derecha, es el que conectamos directamente al positivo. Y con esto se supone que circulará el combustible y va a perder la presión. Yo lo he conectado así. He puesto estos dos cablecitos con unos pines crimpados para que encajara. Y por otro lado son dos cables sueltos que son los que vamos a meter directamente a la batería y a ver qué hace. Se supone que así estamos quitando la presión del sistema de combustible. No tengo ni idea, pero bueno, vamos a ponernos a desmontar ya la válvula de mariposa y a ver cómo va todo. Bueno, por aquí tenemos los dos cables del acelerador. Bueno, pero antes vamos a quitar los manguitos de vacío que van a presión. Son estos dos únicamente y bueno, no tienen pérdida, o sea, son distintos, entonces no te puedes confundir. Por ejemplo, este, si lo intentas meter aquí, pues no vas a poder, salvo que seas un puto bestia. Y el otro es que directamente no llega, así que nada, no hay posibilidad de confusión. Y ahora a ver si os puedo enseñar un poquito más de cerca los cables del acelerador y del relentí. Que bueno, mira, son estos que están por aquí, ¿vale? Que para sacarlos tenemos que tirar el acelerador hacia atrás, ¿vale? Y se pueden liberar como los cables de la maneta de freno de una bicicleta, ¿vale? O sea, los tienes que tirar un poquito hacia adelante y salen por un lado. Entonces, como con una sola mano y con la otra con la cámara no voy a poder sacarlo, voy a dejarla en el trípode y os lo enseño. Vale, ya tenemos los dos liberados. Este primero, que es el del relentí, que viene de una valvulita, bueno, la visteis en el vídeo de la admisión, que está justo debajo de la batería, y este otro es el del acelerador. Entonces ahora tenemos que sacar pues el sensor de posición del acelerador, TPS, que desconectamos el cablecito, y es este de aquí arriba, el TPS. Y por debajo tenemos también el sensor del relentí, que hay que desconectar el cable y también lo sacaremos, van ambos con tornillos Torx, pero bueno, ahora los quitaremos cuando esté fuera del coche. Me parece que lo voy a tener que romper. Esto al final es una brida acabada en punta de flecha. A ver. Uy, joder, la podía haber abierto desde el momento. Nada, cosas de novatos. Y quitamos ahora el manguito este de la admisión, que no se lo veo un poco blando. No sé si es porque el material es así o porque con el tiempo se ha quedado un poco, no sé, flojillo. Y ahora ya empezamos a quitar los tornillitos de la válvula, ¿vale? Para poder sacarla. Que bueno, no sé si recordaréis en el vídeo de la admisión y la reparación del motor de los faros escamoteables, que allí tuvimos que utilizar unos vasos específicos en pulgadas, porque ese motor estaba fabricado en Canadá y era así. Pues no me he encontrado más tornillos de momento en el coche que estén en pulgadas, así que bueno, de momento todo con el sistema métrico está funcionando bien. Y nada, si queréis pegar un vistazo a ese vídeo, os dejo el enlace aquí arriba a la derecha y ya me contáis qué os parece. Y chicas, estoy en paz.
Y ahora para quitar estos cables, pues nada, van cogidos con unas grapitas de plástico, que cada una es de un tamaño para que no nos confundamos luego al montarlo. O sea, está bien pensado para los que son unos noobs como yo. Nada, simplemente sacamos ese acelerador, ralentí y ahora quitamos este cable, que este cable va, o sea, baja por el frente del motor, baja hasta abajo y va a un resorte que está conectado a la caja de cambios. Y no sé si es del control de crucero, porque si no me equivoco, este coche también lleva control de crucero. Es este cable que os señalo aquí, que baja por aquí abajo y abajo es donde está conectado a ese resorte de la caja de cambios. Vale. Vale, aquí tenemos. Uf, mira, el estado de esta Honda, cómo está. Es que es piedra, es una piedra pura. No sé cómo está el resto de las juntas del coche, pero bueno, va a haber que cambiarlas absolutamente todas. Al final nos hemos metido en un proyecto de restauración total y total tiene que ser. Vale, aquí ya empezamos a desmontar, vamos a quitar los sensores, tanto el TPS como el sensor del relentí, que nada, lo que comentaba antes va con dos tornitos Torx cada uno, y para afuera, y así podemos seguir desmontando. Bueno, aquí podemos ver cómo funciona la válvula de mariposa. Este resorte es el que tira el cable de acelerador de él hacia atrás y entonces abre la válvula de mariposa. Al girar, hace girar esta pletinita del lateral, que es donde tenemos conectado el sensor de posición del acelerador. Al moverse, esa piececita azul mueve un potenciómetro que tiene dentro y le dirá a la centralita en qué posición está la válvula para que inyecte más o menos combustible. Que por cierto, si queréis ver el vídeo de limpieza, restauración o como lo queráis llamar, de la centralita del motor, lo tenéis también aquí arriba a la derecha y en la descripción. Esto sí que es un poco movida. Estos tornillos que tienen cabeza Torx van duros de cojones. Y nada, este lo he destrozado. He dejado la cabeza totalmente redonda. Me va a tocar meterme en el zulo y a ver cómo lo saco. Supongo que taladrando o no sé, no sé. Ahora veremos cómo lo sacamos porque es una movida en la que no quería que me pasara. Oh, joder. Vale, he decidido que la mejor forma de sacar este tornillo es coger una punta Torx más grande que la que tenía y clavarla. Me deja el martillo arriba, así que nada, he cogido la llave inglesa y a golpes. Y ahora toca sacar la mariposa, pero joder, es que no puedo, está dura. Pero bueno, aquí la tenéis, un poco guarreta. Y ya el eje para afuera. Y ahora lo que toca es pues limpiar, quitar mucha porquería. Y empecé con agua jabonosa. A ver, agua con Fairy y ya está. Pero no salía la grasa. Al final he cogido disolvente y ha sido mano de santo. Con un pincelito, un poco de disolvente, se ha quedado perfecto. Seguramente no sea la forma más adecuada, pero bueno. Y nada, aquí veis cómo ha quedado impoluto. Ahora falta pasarlo por el cepillo de alambre y dejarlo, pues eso, todo lo reluciente posible. Pero oye, perfecto. Así que vamos a seguir con el resto de piezas usando el mismo método. Ahora que ya está limpio podemos apreciar bueno, que el metal está todo picado. Entonces, después de lijarlo un poquitín, lo voy a pintar. Lo voy a pintar de negro brillante, bueno, negro satinado, y va a quedar de lujo. Este tipo de piezas son súper agradecidas. En un Plis Plus, hecho. Y nada, el soporte este, como podéis ver, ahora ya está limpio, pero tiene puntos de oxidación superficial, así que habrá que lijarlo bien y después pintar.
Y empezamos con lo que más me gusta, cepillo de alambre. Le vamos a dar a todo lo que se le pueda dar. Vamos a cepillar la válvula esta, vamos a cepillar el eje, vamos a cepillar el soporte, los muelles, todo, vamos, todo. Y en los puntos en los que no cabe el cepillo de alambre del taladro, pues nada, con la Dremel vamos a intentar llegar, aunque no las tengo todas conmigo porque son recovecos muy escondidos. Y bueno, ya que he jodido la cabeza de los tornillos de la mariposa, pues nada, voy a hacer unas hendiduras para un destornillador plano y con eso los podré volver a colocar hasta que consiga otros. Porque además el paso de estos tornillos creo que no es estándar. Así que bueno. Vale, el siguiente paso es todas las piezas que vamos a pintar. Vamos a lijarlas, ¿vale? Las lijamos con lija al agua. Empezamos con grano 120, luego grano 180, 400 y 600. Realmente llegar a 600 no es necesario porque es un grano muy fino, ¿no? Y aquí al final simplemente estoy preparando la superficie para, pues eso, para que la pintura agarre mejor. Pero vamos, como tengo la lija y no me cuesta mucho más trabajo, pues no... Lo vamos a hacer así. Y después de lijar todas las piezas, lo que tenemos que hacer es desengrasarlas con alcohol. Bueno, yo sé alcohol típico de curar las heridas de 96 grados. Podéis usar un alcohol específico o disolvente de nuevo, pero bueno, cualquier cosa que tengáis que desengrase de verdad, porque si no la pintura no agarrará. Vale, y siguiendo con la preparación de pintura, tenemos que encintar todo lo que no queremos que se quede pintado, ¿no? En este caso, en el eje de la mariposa, pues nada, las piezas de plástico no quiero pintarlas, ni lo que es el propio eje, porque bueno, va a estar ahí en el interior y no sé, no me apetece que eso se pinte. Y ahora ya toca ponerse a pintar y bueno, yo en esto no tengo mucha experiencia, así que si veis que cometo algún error espero que me lo dejéis en los comentarios. Y de paso aprovecho para recordaros que si os está gustando el vídeo y os gustan estas restauraciones, que os suscribáis y que le deis a like al vídeo. Y que os podéis dar una vuelta por el canal y ver todos los demás vídeos que os encantarán. Pues nada, tres capas de imprimación a todas las piezas. He dado capas finitas, he dejado que se secaran y bueno, creo que va bien así. Luego tres capas de pintura negro mate, que esto es un spray de estos Montana, o sea, el del Leroy Merlin que me vendían, sin mayor complicación, no me he calentado mucho la cabeza. También tres capas. Y después también, después de dejar secar entre las tres capas finitas y tal, le he dado tres capas de laca brillo, laca alto brillo, también capas finas y dejando secar tres capas. Es decir, he dado tres capas de cada. Y la verdad es que, no sé, yo estoy bastante contento con el resultado. Me gusta cómo ha quedado. Sobre todo porque el vano motor va a ser blanco y quedará un buen contraste. Empezamos ya con el ensamblaje de nuevo. Esta pieza de aquí, que habéis visto en la parte de la pintura, era el soporte de la batería, que lo vimos en el vídeo anterior. Y nada, había que pintarlo también y aprovechado en este momento. Entonces nada, empezamos con el eje, ponemos el bulón de plástico, el muelle y para adentro.
que pasarlo por los rodamientos me ha costado un poquito, iba un poco duro, pero bueno, al final ha entrado. Para meter la mariposa tenemos que, bueno, girar un poquito lo que sería el tensor de acelerador. La metemos por la guía que queda, que la podéis ver. Y bueno, hay que mirar bien la posición porque los tornillos no están, o sea, los agujeros, los orificios de los tornillos de la mariposa no están justo en el centro pasando por el centro del círculo, sino que están un poquito desplazados. Entonces tiene posición, no podemos ponerlo del revés. Una vez puesto ya, pues atornillamos y se queda fija. He estado buscando por internet la junta esta y bueno, la he encontrado, pero la he encontrado por 6 o 7 dólares más envío a España, vamos, se me va un dineral. Así que me he ido a una casa de suministros industriales de aquí de mi zona y he comprado una lámina de caucho, que para este tipo de juntas es más que suficiente. A ver, esto no se puede emplear para una junta de culata, por supuestísimo, pero bueno, para este tipo de juntas no hay ningún problema. Y bueno, me ha costado 14 euros, creo que ha sido, 13 euros. Y con esto tengo para hacer bastantes juntas. Creo que la del termostato, por ejemplo, la haré también con este material. Si veo que fuga la cambiaré o buscaré a ver la original. Pero bueno, es una buena solución y yo creo que va a resultar bastante bien. Tiene unos 2 milímetros de grosor, así que es más que suficiente. Vale, y la forma básica ya la tenemos hecha. Entonces ahora, bueno, a ver si encaja bien, que encaja perfectamente. Pues nada, nos tenemos que bajar al zulo de nuevo y con la Dremel vamos a repasar un poquito las aristas que hemos dejado, pues al final el corte no ha sido perfecto, y la dejamos lo más redondeadita posible, ¿no? Para que quede bien. Bueno, y así llegamos al final del episodio. Espero que te haya gustado. Yo la verdad es que estoy bastante contento con este resultado, porque bueno, es la primera vez que restauro una pieza de este tipo con tanto metal y tanta historia. Y bueno, estoy contento, la verdad. Estoy contento con cómo ha quedado y ya estoy deseoso de hacer los siguientes vídeos y seguir restaurando más piezas de este coche para que al final luzca como uno totalmente nuevo. Nada, espero que te suscribas si te ha gustado el vídeo, que me dejes algún comentario si has aprendido algo o si ves que hay algo que yo haya hecho mal, que me lo dejes también y verte próximamente. Así que nada, muchísimas gracias y un saludo.